Hola chicos. Buenas. Hola, doctora. Sí, de sus compañeros, bueno, se quedó la exposición en lo que era objetos de estudio de la psicología en la parte profesional, ¿no? Como veía. Pero bueno, continuaremos con los grupos que faltan, por favor, así en este periodo ya terminamos y nos liberamos. Faltaría el grupo 6, ¿no? Espera, no vamos a continuar todavía con el anterior. Sí, sí. Vamos a, tú puedes compartir, ya está habilitado, Mi pero compañero Frankie va a compartir. ya. Listo. Listo, Bautir. Ya. Estábamos hablando sobre el objeto de estudio de la psicología médica, hablando sobre el paciente y el profesional. El paciente se observa desde dos puntos de vista, como tal, o sea, en sus relaciones con la enfermedad y como generador de recursos adaptativos. Y el comportamiento del profesional se estudia en sus funciones características, la promoción de la salud, la investigación y la búsqueda de información, o sea, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación. Las principales áreas de estudio de la psicología médica son las siguientes. Primero, explicar en términos de interacción el dolor y otros procesos de enfermar y los efectos terapéuticos. Los hábitos y estilos de vida, su influencia en la salud y en la enfermedad, su adquisición y modificación. Las influencias recíprocas entre el proceso de enfermar, el comportamiento y los estilos de vida, con especial referencia a los procesos crónicos. El paciente como fuente básica de información. El profesional como investigador, las estrategias para obtener una válida información del paciente, el razonamiento médico, o sea, el proceso diagnóstico, el profesional como comunicador, la eficacia al transmitir información, al formular las prescripciones, las recetas, el profesional como educador o modificador de hábitos de comportamiento, la elaboración de los programas terapéuticos. Eso sería todo. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el grupo 6, por favor. Compartimos nuestras diapositivas, doctora. Sí, sí, por favor. Ok.
¿Se ve, doctora? Se ve, Ok, muchacho, se ve. gracias. Pueden empezar, Alison. Ya, el lenguaje es precientífico. Las metáforas y las descripciones por analogía. La ciencia tiene origen en el conocimiento natural, por consiguiente origina dificultades en la adquisición del lenguaje. Esto se debe a que los términos son usados con un significado distinto en uno y otro ámbito. Por ejemplo, afinidad estructural, pero han adquirido un significado especial en la parte física-química. Esto no contribuye a un problema, ya que se ha aprendido a distinguir su significado en función del contexto. Otra fuente de confusiones deriva del origen de las descripciones de los fenómenos. En las ciencias abundan las descripciones en metáforas por analogía. Un ejemplo sería: un paciente puede describir el vértigo como que le da vueltas la cabeza. Las metáforas más frecuentes son las que personalizan a los objetos, descripciones que atribuyen a la intencionalidad y sentimientos de los objetos. Por ejemplo, la mesa es mala, las cámaras reconocen caras. Existe otro tipo de metáforas, también importantes en la parte de la psicología, que se contrapone a la anterior. Se describe como cosificación porque consiste en atribuir entidades o a objetos diversos o términos propios del comportamiento. Un ejemplo de esta metáfora sería la ciencia, de este método sería que las ciencias de que son sombras, son ejemplos de esta metáfora las creencias de que la sombra es parte del cuerpo y que el refugio está en la cerilla. Okay. Ok, continuamos con el conocimiento natural y el conocimiento científico. Con esto podemos decir que toda persona tiene conocimientos y lo demuestra en cómo. Bueno, lo demuestra ya que sabe describir y explicar su comportamiento y el de los demás. Sabe anticipar, predecir, sabe qué decir y en qué momento decir las palabras, sabe entender y sabe relacionarse con las personas, tanto con su familia, amigos y etcétera. ¿Y cómo ha adquirido estos conocimientos? Bueno, lo ha adquirido por la experiencia directa, por la observación, imitación de los demás, también por los consejos, las instrucciones y sugerencias, escuchando historias y relatos. Ok, la psicología natural es conocido como el sentido común. Está representado en la descripción de lo que sabe esa persona. Es exclusivamente empírico, se adquiere por experiencia directa y en la solución de los problemas, que representa la realidad y la convivencia social. Un ejemplo sería que un niño de pocos años que sepa montar una bicicleta sabe mucho de física. Sin embargo, si este niño consultara un manual de física para averiguar la mejor forma de sentarse en la bicicleta, no le serviría de mucho, sino iría a una persona que ya tiene experiencia y conocimientos del tema. El conocimiento científico está representado por psicología como ciencia y está representado por el contenido de los textos y manuales de las disciplinas. Este es por enseñanza formal, el estudio de los textos y la comunicación con los miembros de la comunidad científica. Un ejemplo de conocimiento científico sería un investigador de psicología puede saber mucho del comportamiento humano, pero difícilmente este conocimiento le serviría para ganarse la vida como un jugador de póker profesional. La diferencia entre la psicología natural y el conocimiento científico, las diferencias son cualitativas.
entre paréntesis, no es lo que no es que los científicos sepan más, sino que saben cosas diferentes. ¿Ok? Los tipos de conocimientos se diferencian por sus fines y sus métodos. Estos residen en el lenguaje, los fines y en la metodología. La psicología natural se radica en el nivel de generalidad de sus enunciados. El conocimiento científico se articula en las leyes y en las teorías. Él nace en las explicaciones particulares, podríamos decir la coherencia, es decir, la exigencia de explicar de la misma forma fenómenos que pertenecen a una misma clase. El conocimiento natural es una eficacia o utilidad práctica. Se lo puede denominar como la palabra funciona. Eso. En el conocimiento científico, ambos son contradictorios, pero no tienen fines distintos. Es un caso el de comunicar, persuadir, el otro de generar conocimiento. El conocimiento científico se le puede denominar por la palabra como lo sabe. Vale, en conclusión, el conjunto de estos apoyos conforma lo que se conoce como el método científico. Y mi compañera va a continuar. Chicos, ya pues. ¿Dónde están los compañeros? Ya pues chicos, ¿A quién le toca? a ti. Verónica. El último. Vale, voy a continuar. Bien, ahora vamos a ver lo que son los modelos simples. Los modelos simples se dividen en dos, el internalismo y el externalismo. Diferentes escuelas, bueno, tienen diferentes perspectivas sobre lo que es el internalismo y el externalismo. La diferencia más general es que tienen una perspectiva desde la cual se establece la explicación del comportamiento. Vamos a tomar el ejemplo del texto donde dice lo siguiente. El primer psicólogo es una... ¿Cómo? Dos psicólogos están intentando dar una explicación del alto rendimiento en los estudios de una muchacha. Ahora, el primer psicólogo va a decir lo siguiente. Es una alumna brillante, se nota que tiene gran motivación, es responsable, metódica, le gusta llegar al fondo de las cosas y comprender el significado de lo que estudia. Ahora, el segundo psicólogo va a decir lo siguiente. Sus profesores son muy buenos, explican con claridad, dosifican y orientan el trabajo que los estudiantes han de hacer por su cuenta. Bueno, el primer psicólogo va a ser un ejemplo de lo que es un modelo simple internalismo, porque se va a basar en los factores internos de la muchacha. En cambio, el segundo va a ser un ejemplo de factor externalismo, porque se va a basar en el factor externo o situacional. Gracias. Hola. Sí, doctora, no aparece mi compañero. Ay, chicos. Chicos, lean el subtítulo, por favor, y vean qué parte les toca. .3. Bien, continuando, vamos a ver lo que es la relevancia para la psicología médica. Los ámbitos más importantes en que se refleja la influencia de los modelos son el concepto de
de el concepto de enfermedad, los procesos de enfermar y el concepto de efecto terapéutico. En el concepto de enfermar, vamos a decir que no solamente son lesiones o alteraciones fisiopatológicas, sino también van a ser modificaciones psicológicas. Como por ejemplo, cada persona va a interpretar y valorar lo que le sucede. Ya puede ser un factor lo que es psicológico o fisiológico. Lo que es, eso nos va a llevar a un síntoma. En esto vamos a tener en los ejemplos lo que es de una enfermedad somática, una enfermedad psicosomática. Ya, gracias. Ya, el modelo de la interacción. Pásame a las otra diapositiva, por favor, Adilson. Está volcada eso. Ya, el modelo de la interacción, el marco de referencia del cual enfocaremos el estudio de la psicología es el modelo de interacción y se presenta una serie de hipótesis para exponer el proceso por qué un niño hijo de músico desarrollan lo que en lenguaje ordinario se describe como gran talento musical. Ahora, la aplicación banal sería que el niño ha heredado el talento musical de los padres. Lo que el niño hubo haber heredado es algo simple, ¿no? Podría tratarse de base biológica, de una especial capacidad para distinguir e identificar estímulos auditivos. Esto daría que prestara mayor atención a los sonidos. La atracción por los juguetes musicales, el resultado de sus manipulaciones y de sus continuas exploraciones para averiguar qué sonido hace cada cosa, a percutirlas o a tocarlas sobre otra, ¿no? Ahora, pásame la otra diapositiva por su formación. Aquí está por la formación ya de sus padres. Los padres estarán especialmente capacitados para reconocer las habilidades del niño cuando aún son incipientes. Es de suponer que a los padres son las primeras manifestaciones musicales y les hagan gracia y celebren de forma más elusiva, ¿no? Que no pasará desapercibido por el hijo. Y es probable que esto los padres hagan lo mismo con los otros hijos, pero es más probable que con este talento lo hagan con mayor entusiasmo, ¿no? Porque por su habilidad es más agraciado y responde mejor a cualquier iniciativa en esta línea y la aprovechan mejor. Pásame la otra diapositiva, por favor. La anterior. Ya. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los padres no hubieran sido músicos y fueran personas de habilidades musicales normales? Se puede descartar taxativamente que el niño hubiera llegado a ser, concertista, o si los padres hubieran sido normales, ¿no? Entonces, una aplicación de esto es una aplicación lineal. No recorrería el hecho de que los padres son músicos o incluso el hecho de que este niño parecía especial e interesado a los juguetes musicales, y la perspectiva de interacción llena este periodo con un complejo entre manos de influencia y recíproco en las creaciones de sucesivos estados a niveles de la capacidad. Ahora, en esta narración se amplifican varios conceptos y principios propios de la psicología desde un modelo de interacción. Primero sería lo complejo, se origina a partir de elementos simples. Segundo, el resultado final es la consecuencia de un proceso, es decir, el cambio sucesivos.
Tercero, la interacción con el ambiente físico. El comportamiento del niño modifica el ambiente y esto modifica el comportamiento. Y cuarto sería la interacción con el medio social. El niño influye en el comportamiento de los padres de esto el comportamiento del niño. Y como último, quinto, el papel del lenguaje en la experiencia y en la educación del niño. Gracias. Ya, bueno, voy a continuar. El objetivo de estudio de psicología. Saben que como toda ciencia tiene como función describir y explicar el comportamiento, las relaciones y las propiedades de un objetivo de estudio. Por ejemplo, la física no estudia el comportamiento de los átomos, la química, el de la molécula, la biología y el de la célula. Asimismo, que como cada ciencia estudia su relación de su objetivo de estudio, ¿no? Ahora, en este caso, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del individuo. Y un ejemplo sería de lo que le ofrece el dinero, ¿no? Como en un punto de vista de un físico se trata de un trozo de papel o de metal, pero su influencia en el comportamiento, en lo que hacen las personas para conseguirlo, conservarlo o operar con él, no depende de esta naturaleza física, sino de su significado, es decir, su valor, algo que le ha significado y que no guarda relación profesional con la materia física. En sí no existe relación entre el tamaño de una moneda y su valor. También que cada individuo aprende a identificar su proceso de socialización. Sin la convivencia social, el aprendizaje derivado de ella, el dinero sería un papel y metal, ¿no? Y un otro ejemplo que es el propio lenguaje. En un vista de físico sería las palabras no son más que sonidos, estímulos auditivos de una determinada longitud de onda o una determinada intensidad. Pero estas características no explican la influencia en el comportamiento de una mala noticia o de un poema o de una expresión o cariño, ¿no? Y en el objetivo de estudio de la psicología médica, sabemos que la psicología médica sería una parte de la psicología. En sí, su objetivo es el estudio del comportamiento del individuo en el contexto constituido por la salud o por la enfermedad. El individuo es estudiado, es tanto el paciente como el profesional. El paciente se observa desde dos puntos de vista, como tal, o sea, en sus relaciones con la enfermedad y como generador de recursos adaptativos. El comportamiento del profesional se estudia en sus funciones características, la promoción de la salud, de la investigación y la búsqueda de información, el diagnóstico del tratamiento o la rehabilitación. Las principales áreas estudiadas de la psicología médica serían los siguientes: explicar en términos de interacción el dolor y otros procesos de enfermedad y efectos terapéuticos, los hábitos y los estilos de vida, las influencias recíprocas, el paciente como fuente básica de información, el profesional como investigador, el razonamiento médico, el profesional como comunicador y el profesional como educador o modificador de hábitos de comportamiento, la elaboración de programas terapéuticos. Eso sería todo, doctora. Muy bien, gracias chicos. Entonces, este era el grupo 6, ¿no? Sí, sí. Continuamos con el grupo 7, por favor. Doctora, nosotros ya te presentamos el 7. Doctora, del grupo 6, me faltó exponer. Disculpa, es que hace un momento no pude ingresar. Doctora, ¿me escucha? ¿Qué grupo más falta? El 3, doctora. ¿3? Ya. Ah, sí, sí, falta. Hoy día era el 6, 7 y 3. Entonces el 3, por favor.
Bueno, yo voy a empezar hablando. Voy a hablar sobre los conocimientos natural y conocimiento científico. Para empezar, debemos saber que todas las personas poseen conhecimento de psicologia. Como seria isso? Que foram adquiridos por experiência direta, observação e instruções. Ou seja, não foi por ensinança formal. E seriam sólidos conhecimentos em la matéria, como descrever e explicar comportamentos e também saber os momentos adequados de falar ou de fazer alguma coisa e ter empatia com as pessoas, ou seja, se pôr em seu lugar em algumas situações e também saber manter relações personais, seja com a família, amigos, com as pessoas que estão ao redor. E as formas por as quais se adquire o conhecimento seria por la experiencia directa, observando los resultados de sus acciones y refletindo sobre eso. Y también por observación y imitación, a partir de consejos e instrucciones y sugerencias de personas próximas también, y mediante el juego, sobre todo simbólico, y escuchando las historias y relatos, seja de padres, abuelos, amigos. E que seria a ensinança formal, ou aprendizagem. Seria que tem lugar na escola, como matemática, física, história, e não suele existir em psicologia. E a diferença entre conhecimento natural, que é sentido comum, seria que é empírico, que foi adquirido por experiência direta e na solução dos problemas que se representam. E o conhecimento científico, que é esse disciplinado, seria que foi adquirido de forma formal e por estudo de los textos e da comunicação com membros da comunidade científica. E é importante saber que as diferenças entre os que têm conhecimento de psicologia natural e psicologia científica são qualitativos. Ou seja, não é que os científicos sepam mais, sino que sabem coisas diferentes ou sabem de formas diferentes, a mesma coisa. Essa seria. Próximo slide, Breno. Brena, o próximo slide, por favor. Bueno, doutora, eu vou falar sobre os tipos de conhecimentos e diferenças de linguagem. As principais diferenças entre os dois tipos de conhecimentos que distinguem em la linguagem, os fins e a metodologia. Enquanto o primeiro a diferencia radica o nível de generalidade e seus enunciados. O linguagem de conhecimento disciplinário e científico é abstrato e articula o enunciado, que lê as teorias referenciadas a casos generais, não ocupa o que sucede ao indivíduo particular em seu contexto. Bueno, o linguagem pré-científico é o hecho
em la ciência, que tem sua origem e o conhecimento natural, pode originar algumas dificuldades em las primeiras fases e la adquisição de sua linguagem, sobretudo la possibilidade de confusão. Esta que deve ser ao hecho de o mesmo termo são usados como significado destino e um e outro hábito. E isso sucede em toda a ciência. Por exemplo, as palavras como afinidade, atração e força. Sugere que a linguagem natural se segue usando, pero adquire um preço significado em la física e em la química. Bueno, doutora, essa é a minha apresentação. Passo para o próximo passo. Hola chicos, ¿qué pasó? Continuamos, por favor. Guilherme? Lorena, não? Eu vou falar sobre os modelos complejos ou multicausales, que se baseiam no princípio de que, em la maioria dos casos, a conduta se origina a partir de mais de uma causa, que seriam o dualismo e a interação. O dualismo são os fatores casuais que atuam de forma independente e seus fatores se sumam. E a interação o princípio de que as causas não são independentes, sino que se influenciam reciprocamente, ou seja, elas interactuam. No modelo tanto dualista como de interação, temos dois fatores, que seriam os genes e o ambiente. E no dualista, nenhum dos dois tem interação perante a conduta. E no modelo de interação, tanto os genes como o ambiente têm influência um em outro sobre sua conduta. Pode passar. Vendo? Vendo? Tá. A relevância para a psicologia médica. Temos tanto o conceito de enfermar como o conceito de efeito terapêutico, que o conceito de enfermar se baseia em que na enfermidade existem lesões e alterações, tanto fisiológicas como psicológicas. Por isso, se considera lícito estudar os fatores que causam as lesões de la enfermidade segundo o tipo de fator, que seriam somáticas e psicossomáticas. Também influenciando no modelo dualista e de interação, que teriam a mesma base anterior. Só que la somática, os fatores seriam fisiológicos e los psicossomáticos seriam os fatores psicossociológicos. Em o conceito de efeito terapêutico, no tratamento também busca a consciência de que não só existe medicações, o tratamento não é só feito através de medicações, e sim de outras maneiras, tanto no modelo dualista como no...
E os fatores seriam o fisiológico e o psicológico. E no modelo dualista, um não tem interação com o outro. Todos têm seu efeito terapêutico direto. Em la interação, ambos se influenciam através de um método para chegar em um efeito terapêutico comum. E existe. Los modelos de interacción. El modelo de interacción sostiene que el ambiente es diferente y en función de las características. O sea, el ambiente puede influenciar la persona. Lo complexo se origina a partir de los elementos simples. O sea, hasta los elementos simples pueden influenciar en tu manera. El papel de la lenguaje en la experiencia y en la educación del niño, donde que la forma de hablar, la forma de tratar a un niño va a influenciar en la manera que el niño va a crecer, que el niño va a se tornar un hombre. Y esto influencia la lenguaje, la creación, el espacio donde va a vivir. O sea, si vive en una casa donde hay muchas peleas, seguro que este niño vas a se tornar hombre con muchos traumas, o sea, con muchas malas historias para que en su vida. La interacción con el medio social, el niño inclusive en el comportamiento de los padres y de los niños, o sea, la forma que los padres van a criar este niño influencia en la manera del niño. Si los padres crían este niño le regalando todo, el niño seguro que cuando te torne un hombre, no vas a saber el valor de las cosas, o sea, no vas a saber cuánto custa, cómo se hace para conquistar una cosa, porque todos sus papás han regalado. Y el mismo, si el niño se torna como se cría siendo malo con sus papás, o sea, si sus papás no van a corregir, seguro que con las personas igual van a ser, porque la creación que hay dentro de su casa vas a refletir en la persona que se va a tornar. Y el resultado final, o sea, cuando nos ha tornado mayor de edad, o sea, cuando ya somos hombres o mujeres, es consecuencia de la creación que tenemos cuando niños.